Muy bien, bienvenidos. Vamos a presentar. Bien, ¿se nota la pantalla, por favor? ¿Me confirman si se puede visualizar? Sí se ve. Ya, perfecto, muy bien. Bien, como ustedes saben, el Comité de Transparencia se encarga de vigilar a los programas sociales del MIDIS. En este caso, uno de los programas sociales para vigilar es el programa Contigo. Entonces, este programa Contigo es un programa que brinda una pensión no contributiva a sus usuarios del monto de 300 soles cada 2 meses de manera bimestral para usuarios que tengan discapacidad severa. Entonces vamos a ver un poco el marco normativo. Este programa se crea en el año 2015 a través de este decreto supremo en relación en el marco de la ley 29973, que es la Ley General de Personas con Discapacidad. En el año 2017 este programa fue transferido al MIDIS, al Ministerio de Desarrollo, ¿no? Y se aprueba mediante este decreto supremo la transferencia de este programa al Ministerio de Desarrollo. En el año 2017 también se autoriza la transferencia de partidas de presupuesto, ¿no? Para poder atender a estos usuarios que son beneficiarios de este programa. En el año 2020 también se va avanzando en sus documentos técnicos normativos. Por ejemplo, se implementa lo que es el manual de gestión de procesos y procedimientos de afiliación, autorización y transferencia monetaria. Igualmente, también en el año 2020, lo que se aprueba son los lineamientos para la priorización de la población objetiva a ser afiliada, porque todo programa social tiene que priorizar a sus usuarios. En el año 2022 se aprueba el cronograma de pago eh, para el año 2024 y también en el año 2025, ¿no? De manera bimestral se aprueba el plan anual para la transversalización del enfoque de discapacidad del programa Contigo, ¿no? Cabe precisar que este programa aprueba padrones de usuarios cada 2 meses, ¿no? Entonces se aprueban con frecuencia. Muy bien, este es el marco normativo del programa. Adicionalmente, este programa está, digamos, supeditado también a lo que es la Convención de las Personas con Discapacidad, que ha sido ratificado en el año 2008 por el Perú. Asimismo, también está en el marco de la Ley General de la Persona con Discapacidad, ¿no? Que es una norma que protege los derechos de estos ciudadanos. Asimismo, el Decreto Supremo que aprueba el reglamento de la ley, de esta ley, y también el Decreto Supremo que crea el programa Contigo, ¿no? Entonces, todo este es un poquito el marco normativo en el cual se desenvuelve este programa, cómo opera, cómo interviene. Ya, ¿qué es el programa Contigo? Como les mencionaba, es un programa social del Ministerio de Desarrollo que busca elevar la calidad de vida de las personas con discapacidad severa en situación de pobreza, otorgando una pensión no contributiva de 300 soles cada 2 meses. ¿Qué quiere decir no contributiva? Quiere decir que estas personas obviamente no han aportado. No es igual, por ejemplo, como la AFP o la ONP, que es una pensión contributiva, porque ellos aportan de manera mensual eh, a lo largo de su vida y obviamente posteriormente tienen una pensión. A diferencia de estas pensiones, de estas aseguradoras, el programa Contigo pues brinda una pensión no contributiva porque estos señores con discapacidad severa, dada su condición y también la condición de pobreza, no han podido aportar, ¿no? Por eso que es no contributiva. Y esta pensión es de 300 soles y se brinda cada 2 meses. Vamos a ver los usuarios por región, ¿no? Desde el 2015 que se ha constituido este programa, ha ido avanzando, sumando, obviamente en función del marco presupuestal también, porque ustedes saben que todos programas sociales tienen un presupuesto, pues, ¿no? Nosotros quisiéramos atender, digamos, a toda la población que hay en el Perú con ciertas características para ser atendidas, pero lamentablemente, pues, el techo presupuestal es una limitante, ¿no? Y entonces en la actualidad vemos pues que Lima Metropolitana concentra, por ejemplo, la mayor cantidad, ¿no? Que son 15.111 usuarios.
cerca del 10,58% de toda la población usuaria. Y Lima provincias también 4.159. El Callao también está comprendido con 2.692 usuarios, ¿no? Entonces, esto ha ido avanzando progresivamente y se distribuye de esta manera de los usuarios por las regiones del país. Muy bien. Los requisitos para ser elegido eh, como parte del programa social contigo es, en primer lugar, tener un certificado de discapacidad severa. Este certificado es emitido de conformidad con la norma técnica de salud para la evolución, calificación y certificación de la persona con discapacidad. A veces hay una confusión que dice, yo tengo mi carnet de Conadis, ¿no? Puede ser amarillo, celeste, etcétera, ¿no? Sin embargo, este carnet no es requisito para acceder al programa contigo. Lo que es requisito fundamental es tener el certificado de la discapacidad severa. Y este certificado es emitido por una entidad certificadora de salud, ¿no? Que puede ser del MINSA, puede ser de la policía, las Fuerzas Armadas, los hospitales que tienen, ¿no? Instituciones de salud. Entonces, estos centros de salud son los que otorgan un certificado de discapacidad severa, ¿no? Y este es el requisito, ¿no? Obviamente tiene que ser discapacidad severa, porque recuerden que también hay grados o niveles de discapacidad. También otro requisito es no percibir ingreso o pensión, ya sea del ámbito público o privado, incluyendo las prestaciones económicas que otorga salud, ¿no? O sea, lo que tiene que cumplir este ciudadano que quiere acceder al programa contigo es que no recibir ingreso o pensión. Ingreso, ustedes saben que es cuando reciben un salario o una contraprestación a un servicio que se brinda, ¿no? Entonces no pueden recibir un ingreso o pensión. Y pensión, obviamente, tampoco pueden recibir una pensión, por ejemplo, de un seguro privado y todo ello, ¿no? Entonces, tiene que tener esta condición. Tampoco prestaciones económicas que otorga el seguro de salud. Y por último, encontrarse en situación de pobreza, bajo los criterios del sistema de focalización de hogares, del CISFO, que hemos visto en la capacitación del día lunes, ¿no? Hemos visto cómo interviene el CISFO para poder determinar este grado de bienestar que es lo que es la clasificación socioeconómica, ¿no? Entonces, estos tres requisitos son fundamentales para poder acceder a este programa social. Ahora, obviamente todo programa social tiene requisitos de elegibilidad, quiere decir que tiene que cumplir con requisitos para poder postular, para poder afiliarse, y a la vez tienen algunos criterios de priorización, ¿no? Ustedes saben que estos criterios de priorización, digamos en otras palabras, es a quién afiliamos primero y a quién los ponemos al último, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los más urgentes, ¿no? Entonces, todos los programas sociales tienen criterios de priorización, ya que obviamente tienen un presupuesto limitado que tienen que priorizar, ¿no? Si tuvieran un presupuesto ilimitado, afilien a todo y se acabó. Pero en este caso, siempre hay criterios de priorización. Por eso que van a ver, por ejemplo, la famosa cola de espera, que se encuentra en programa Pensión 65, en programa Contigo también, y de repente también juntos, ¿no? Entonces, primer criterio es incorporación de oficio o parte de las personas afectadas por TBC, ¿no? Es una población vulnerable, ¿no? Que tienen TBC. Entonces, estos van a, digamos, tener mayor preferencia en los criterios de priorización. Luego viene ciudadanos que solicitan reincorporación en pobreza extrema, también. Luego viene lo que es reincorporación de personas de 0 a 3 años, niños, o de 80 más. También solicitud de afiliación en pobreza extrema, solicitud de reincorporación en pobreza extrema en otras edades, solicitud de afiliación en pobreza, ¿no? Entonces va ampliándose los criterios, pero empiezan siempre del uno, ¿no? Afiliación de oficio por pobreza extrema hasta los 5 años y zonas priorizadas permanente o temporal. Afiliación de oficio en pobreza extrema mayores de 60 años y zona de emergencia permanente o temporal. Y así sucesivamente, ¿no? Una serie de criterios que ya ellos con el programa social, con un sistema, ellos pues ya califican quiénes tienen que ser incluidos rápidamente al padrón y quiénes pueden esperar aún, ¿no? Entonces ellos también tienen su priorización y selección de usuarios. Cuando ya pasa y cumple los requisitos de elegibilidad, por ejemplo aquí, que cumpla con estos requisitos,
¿no? A la vez también son filtrados estos por estas bases de datos administrativas, ¿no? Por ejemplo, la Superintendencia de Banca y Seguro, la ONP, la SUNAT, ¿no? El CISFO, etcétera, ¿no? Cuando ya está, digamos, bien filtrado este ciudadano, ya se genera un padrón de usuarios, que es, que es aprobado mediante una resolución de dirección ejecutiva, y este padrón de usuarios va a ser, digamos, los que van a proceder a cobrar el dinero, ¿no? Muy bien, las líneas de intervención. Este programa interviene de la siguiente manera, ¿no? Por un lado, gestiona la entrega de la pensión no contributiva, de la pensión, ¿no? De su pensión, que brinda las actividades relacionadas a planificar, conducir, organizar, ejecutar y supervisar los subprocesos de la afiliación, de la transferencia monetaria en cuentas y del cobro, ¿no? Todas estas actividades están relacionadas a esta línea de intervención, que es la gestión de la entrega de la pensión no contributiva. Y por otro lado también la gestión del acompañamiento, ¿no? El programa identifica aliados estratégicos, ¿no? Como la municipalidad, la OMAPET y el gobierno regional Loredis, y establece actividades para el desarrollo de sus capacidades y asistencia técnica, ¿no? Porque es importante que estos señores que son aliados estratégicos del programa estén capacitados, ¿no? Y fortalezcan sus capacidades, ¿no? Con la finalidad de mejorar sus capacidades de gestión que le permita promover acciones a favor de los usuarios. Más capacitado este personal de OMAPET, por ejemplo, mayor beneficio va a poder brindar al usuario, mayor orientación, mayor acompañamiento, ¿no? Muy bien, la estrategia de la transferencia de la transferencia monetaria del programa, o sea, el pago, ¿cómo inicia? ¿Cuál es la ruta? Primero hay una afiliación, ¿no? Que permite que un ciudadano que cumple con los tres requisitos solicite ser parte del programa, ¿no? A través de este formato PC1000. Entonces, el ciudadano solicita, si cumple con estos tres requisitos, solicita ser parte del programa. También hay una solicitud de autorización cuando, por ejemplo, hay personas con discapacidad severa que no pueden valerse por sí mismos ni manifestar su voluntad. Por ejemplo, en el caso de menores de edad o en el caso de mayores de edad que no pueden manifestar su voluntad por la naturaleza de su condición, existe una autorización en el cual esta autorización permite que un tercero pueda efectuar el cobro de la pensión en representación del usuario, ¿no? Quiere decir que esta persona, que puede ser un familiar o alguien cercano, pueda cobrar por esta persona, ya que de repente esta persona, por ejemplo, los niños no pueden sacar cuenta bancaria, o de repente un adulto que tiene paraplegia no puede ir hasta el centro, hasta el banco para poder tramitar, ¿no? Entonces hay una autorización de un tercero autorizado para el cobro. Hay también una renovación de esta autorización, ¿no? Que también tiene una fecha de vencimiento y si se vence, hay que renovar esta autorización. Y también hay una revocatoria de la autorización de cobro, ¿no? Porque, bueno, hay algunos casos, por ejemplo, en que el tercer autorizado cobra, pero no le da nada al usuario o no lo gasta en beneficio del usuario. Y entonces eso, por ejemplo, también podemos observar. Todas estas solicitudes, trámites se pueden hacer a través del formato PC1000, que es un formato único estandarizado para todos estos procesos. Muy bien, también la transferencia monetaria, ¿no? Este es un recorrido, ¿no? Primero empieza con la afiliación, se ven los requisitos, la solicitud, la identidad, etcétera, etcétera, ¿no? Luego de ser factible hay una autorización de cobro para que se pueda cobrar por el usuario, ¿no? Luego hay una transferencia monetaria y posteriormente se aprueba el padrón de usuarios, ¿no? Y entonces este padrón ya va a poder, ya los usuarios que están en ese padrón van a poder cobrar, ¿no? Bien, estrategia de transferencia monetaria en la afiliación. Para la afiliación debe cumplir con los requisitos para acceder a la pensión. Y esta afiliación se inicia en la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad, la más conocida como la OMAPET, ubicada en la municipalidad de cada distrito. O también se puede, a través de las oficinas del mismo programa, que está ubicado en Avenida Paseo de la República 3245 San Isidro, referencia central de la estación del Metropolitano Carnaval y Moreira, ¿no? O puedes realizar también sus trámites a través de mesa de parte virtual, también se puede solicitar de manera virtual a través de este formato y adjuntar de repente en un escaneado, una fotografía, el certificado de discapacidad severa, ¿no? Entonces, esto también se puede hacer esta afiliación de manera virtual.
Muy bien. La desafiliación se da por la pérdida de uno o de más requisitos establecidos para acceder a la pensión, por fallecimiento del usuario, por la representación de la solicitud de renuncia a la pensión por parte del usuario. Por ejemplo, el usuario pues heredó una casa de un familiar que está valorizado en 2 millones de soles, entonces ya no necesita pues la pensión, entonces renuncia, ¿no? Por el fallecimiento del usuario también, ¿no? O por la pérdida de uno de los más requisitos. Por ejemplo, el usuario, ¿qué sabemos? Se saca la tinca, ya no va a ser pobre, pobre, ahora va a ser no pobre, entonces ya perdió, ¿no? Entonces, por ese motivo se afilia, ¿no? La autorización de cobro, como les decía, es un procedimiento mediante el cual el programa contigo autoriza, mediante una resolución de dirección ejecutiva, a una tercera persona para realizar el cobro de la pensión en favor del usuario, siempre en favor del usuario. Entonces el solicitante debe encargarse del cuidado del usuario. Es muy importante eso, ¿no? Debe estar a cargo del usuario. Para el caso de usuarios menores de edad, la solicitud puede ser presentada por el padre o la madre o quizás quien ejerza la patria potestad, la tenencia o tutela. El solicitante debe estar empadronado junto en la vivienda del usuario, según el padrón de hogares del CISFO. O sea, tiene que estar en su misma vivienda, en su mismo hogar. Para el caso de un adulto que no puede expresar su voluntad, el pedido de autorización de cobro es presentado por un familiar directo hasta el tercer grado de consanguinidad o una persona mayor de edad que reside en la misma vivienda y se encarga de los cuidados del usuario. Requisitos es el formato PC1000 y los DNI vigentes de los usuarios y solicitantes, el cual debe ser rellenado con letra clara y legible, sin errores ni borrones, además de la firma debe ser idéntica a la del DNI. Este es para la autorización de cobro. Bien. Estas autorizaciones tienen un año de vigencia y se pueden renovar con 2 meses previamente al vencimiento, ¿no? Muy bien. La renovación de esta autorización de cobro también, ¿no? Se puede renovar a través del mismo procedimiento, llenar el formato, los DNIs y una solicitud de renovación. La revocatoria, ¿qué cosa es? Que ya no se le suspende o se le anula, ¿no? La autorización otorgada al tercero, ¿no? Que estaba aprobado para cobrar la pensión en representación del usuario, se le anula esta autorización. ¿Por qué motivos? Por el fallecimiento del usuario, si el usuario solicita revocar, o sea, si el usuario dice, ¿sabes qué? Ya no quiero que esta persona cobre por mí, o por vencimiento del plazo de la vigencia, por el uso indebido del dinero de la pensión, que no sea destinada a la mejora de la calidad de vida del usuario. Es algo muy importante, ¿no? Cuando se deja de cobrar 3 depósitos consecutivos, porque en realidad esto no es un ahorro, sino es para que el usuario haga uso de este dinero en beneficio de su calidad de vida, ¿no? O por la existencia de indicios de fraude también. Alerta ante indicios donde el usuario se encuentra en riesgo, ¿no? O la pensión no contributiva no esté cumpliendo su finalidad. Cuando se acredita que la persona autorizada para el cobro fue sentenciada por un proceso de violencia familiar en agravio del usuario. O sea, si por ejemplo tiene una sentencia de que le ha pegado al usuario, lo ha maltratado psicológicamente y esté sentenciado, ¿no? Entonces ahí también se anula, ¿no? esta autorización. O por hallazgos de las visitas de monitoreo y supervisión que lo realice el programa contigo. Causales para la suspensión de la pensión, en este caso al usuario, lo suspenden. ¿Por qué? Porque podrían suspenderle al usuario, ¿no? El cobro de su pensión, alertas debidamente acreditadas que indiquen que el usuario no estaría cumpliendo con los requisitos. Estado de la vigencia de la clasificación socioeconómica cancelada o caduca cuando, por ejemplo, no ha renovado su clasificación socioeconómica, pues tiene que estar vigente. Fallecimiento del usuario, según lo reportado en el Seguro SIS, gobiernos locales u otro aliado estratégico, ¿no? No se ha localizado al usuario en el domicilio que se indica como residencia para la clasificación socioeconómica o se señala el cambio de domicilio del usuario. Haber sido reportado por la Superintendencia Nacional de Migraciones como una persona que no registra un retorno, o sea que salió del país y ya no ha vuelto. Se le suspende. Haber sido reportado por el RENIEC con estado de restringido, ello de conformidad al artículo 33.2 de la Constitución Política. Esto en el caso de, bueno, que está cumpliendo condena, ¿no? En un centro penitenciario o está privado de su libertad.
Muy bien, las estrategias de articulación es a nivel nacional, articula este programa, ¿no? Con el CONADIS, con el MINSA, con el MINEDU, con el MEF, con el Banco de la Nación y con los programas sociales. A nivel regional, con el gobierno regional a través de las OREDIS, Gerencia de Desarrollo Social, con la DIRESA o la GERESA. Y a nivel, con el coordinador de enlace también y los coordinadores de CONADIS, ¿no? Y en el nivel local con la OMAPET, con la ULE y con la Gerencia de Desarrollo Social de la municipalidad. Muy bien. Estrategia de acompañamiento. El acompañamiento es importante porque permite reconocer al usuario como un sujeto de derechos. O sea, el ciudadano que tiene discapacidad no es un estorbo, un problema, ¿no? Ni siquiera es un enfermo, ¿no? O sea, no podemos verlo así, ¿no? Es un sujeto de derechos, ¿no? Entonces tenemos que reconocer que es un sujeto de derechos. Y a través de este acompañamiento, eso es lo que busca, ¿no? Que la familia, el entorno principal, por ejemplo, del cuidador del hogar, entienda eso, ¿no? Y así se puedan contribuir a eliminar las barreras que hay de la discriminación, ¿no? Fortalecer el rol del cuidador del hogar, porque el cuidador del hogar tiene que ser la principal persona que tiene que estar consciente de que es un sujeto de derechos para que lo pueda atender, no puede tenerlo como si fuera cualquier cosa tirado por ahí en la casa, ¿no? Acompañamiento al hogar, por eso hay, ¿no? Y también a la comunidad, ¿no? Para generar las condiciones en la comunidad para la inclusión, ¿no? O sea, recuerdo que hace un tiempo hubo un reportaje El Comercio, si no me equivoco, sacó un reportaje en el cual un reportero se sentaba en una silla de ruedas y hacía como que tenía discapacidad, ¿no? Y comenzó a salir de su casa y se podía evidenciar todas las barreras, ¿no? Por ejemplo, las veredas, las pistas con huecos, no se puede tomar un transporte público, dificultad para acceder a los transportes masivos, discriminación, etcétera, ¿no? Entonces, este acompañamiento busca también a través de los gobiernos locales, regionales y de la comunidad en general las condiciones en la comunidad para una verdadera inclusión, ¿no? Y para que estas personas con discapacidad severa y su hogar mejoren sus condiciones de vida. Ese es el fin de la estrategia de acompañamiento. La estrategia de acompañamiento se da tanto en el usuario, a través de visitas domiciliarias, acompañamiento al cobro, acceso a servicios complementarios, en el hogar también a través de los cuidadores, formación de los cuidadores, redes de soporte primario, accesibilidad, ¿no? Adaptación de su entorno al hogar, acceso al mercado laboral, educación financiera, certificación de competencias laborales, promoción de derechos, etcétera. Y a través de la comunidad también, ¿no? Bueno, sensibilizando, ¿no? Impulso de la gestión pública a nivel intergubernamental. Hay también el galardón contigo, ¿no? Se le premia a estos gobiernos por algunas políticas en beneficio de las personas con discapacidad, ¿no? Y participación en espacios de articulación local y regional a promoción de derechos, reuniones masivas, ¿no? Etcétera. Muy bien, ahora vamos a dar pase a lo que es, qué es lo que vamos a vigilar en esta campaña de vigilancia de programa contigo. Y para ello le vamos a dar pase a nuestro colega Kevin Méndez de Lima Provincias para que pueda hacer la exposición. Adelante, Kevin. Buenas Kevin, tardes, colegas, ¿cómo está? comités locales en general. Un momento, por favor, Ya, hola, todos. Ya, ya, se me escucha, ¿no? Sí, Kevin, se te escucha con eco. No sé si podrían bajar sus volúmenes de las Sí. computadoras con el costado. Todo de su laptop hasta bájalo y vamos a ver por Se escucha con un poco de eco. Por el tema de que está haciendo interferencia, me parece, por favor. Hola, ahora está bien, ¿no? Sí, 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 está bien, ya, Kevin. ya, listo, listo. Ya, ok. Ya, estimados, vamos a presentar el rol del comité en la vigilancia al programa contigo. Estamos hablando de la campaña número 004 del presente año, ¿no? A ver, Stalin, no sé si podrías mover la diapositiva, avanzar la diapositiva.
Como tal, ¿qué es lo que nos compete dentro de la campaña 4? ¿No? Primeramente, nosotros nos preguntamos qué es lo que hacemos como comité de transparencia, ¿no? En un primer lugar, nosotros supervisamos el avance en el cumplimiento de los objetivos de los programas sociales del MIDIS, ¿no? Vigilamos también que los usuarios de los programas sociales estén cumpliendo con los requisitos que fueron establecidos, ¿no? En los programas, ¿no? A la par también vigilamos que estos programas pues vienen en un servicio de calidad, con equidad, respeto, ¿no? A nuestra cultura, con la transparencia necesaria y la neutralidad política que se necesita, ¿no? Esto con el fin de contribuir pues a la gestión de los programas sociales y la calidad de los servicios que se brindan. ¿Para qué vigilamos? Justamente para contribuir que los programas sociales se ejecuten de forma eficaz, transparente y neutral en beneficio de la población, ¿no? Y mejorar, pues, ¿no? Y trazar una línea de diálogo entre los ciudadanos y los representantes de los programas sociales. Siguiente está el. Tenemos como tal 4 objetivos de la campaña al programa Contigo. Primero es, pues, verificar que la gestión de entrega de la pensión no contributiva se desarrolle en beneficio de las personas con discapacidad severas que están afiliadas directamente al programa Contigo. Esto tomando como referencia las normativas vigentes que fueron publicadas por el programa en el presente año, de acuerdo a la última directiva. Como segundo objetivo, tenemos que verificar el fortalecimiento, ¿no? De las capacidades y la asistencia técnica a los aliados estratégicos, ¿no? Coordinando entre la coordinación de la municipalidad y la OMAPET, ¿no? Y que se desarrolle justamente en beneficio de las personas con discapacidad afiliadas al programa. En tercer lugar, como tercer objetivo, tenemos identificar situaciones de cambio y mejora en la calidad de vida, bienestar personal de los usuarios del programa Contigo, ¿no? Y como cuarto objetivo, pues, estratégico, tenemos vigilar, verificar la transparencia y la neutralidad en la entrega de la pensión a los usuarios del programa. Tenemos también otros 4 objetivos de vigilancia priorizada, que es el desarrollo y la gestión de la entrega de la pensión, ¿no? En beneficio de estos usuarios, el desarrollo y la gestión de la articulación con la OMAPET, ¿no? Como un aliado estratégico en conjunto, ¿no? Como tercer objetivo de vigilancia priorizada, tenemos la situación de cambio y mejora de la calidad de vida, ¿no? De los usuarios y que se ejecuten justamente con neutralidad. Siguiente slide, por favor. Tenemos 2 unidades de verificación. La primera que es el usuario, ¿no? Como tal es el informante que puede ser el mismo usuario quien recibe la pensión o la subvención o la persona autorizada para el cobro de la pensión, es decir, un tercer autorizado, ¿no? Aquel que ha atravesado un proceso de afiliación, ¿no? Y para que pues tenga la potestad de poder recibir esta subvención, ¿no? Es un trámite que también toma su tiempo, pero que a la larga es mayormente priorizado para aquellos usuarios que tengan un signo de discapacidad de 4.º a más, ¿no? De 3.º a 4.º. Y como la segunda unidad de verificación tenemos al responsable de la Oficina Municipal de Atención, ¿no? A la persona con discapacidad, OMAPED. Lo visitamos siempre y cuando consultamos sobre el responsable del OMAPED en los municipios o dentro de las gerencias o subgerencias de desarrollo social, ¿no? En estos municipios, ¿no? A continuación vamos a conocer la ficha de vigilancia. Tenemos como tal, de acuerdo a las 2 unidades de verificación, uno que es la ficha de usuario, ¿no? Usuario del programa Contigo, y la segunda que es la ficha de entrevista, que es de OMAPED, ¿no? Empezamos con la ficha de usuario, ¿no? Es la básica, la que ya conocemos mayormente con respecto a otros programas sociales, ¿no? Y en esta ocasión tiene ¿no? Muchos cambios en general. Empezamos con la nota importante, nos dice la fecha de entrevista debe ser aplicada de manera estricta en el siguiente orden, ¿no? En primera instancia al usuario, pues, ¿no? Del programa, siempre y cuando sea mayor de edad y pueda manifestar su voluntad de querer o no participar de la entrevista a la cual le vamos a realizar, ¿no? Esto puede ser en compañía del equipo técnico regional o en compañía también de los comités locales, ¿no? De la mano de los comités locales. En segunda instancia, y solo cuando el usuario es menor de edad o siendo mayor de edad, no pueda manifestar su voluntad, la entrevista debe ser aplicada a la persona que está autorizada para cobrar en esta situación por el usuario, ¿no? Tenemos las opciones de aplicar, pues, ¿no? Se aplica dentro de campaña, si se aplica fuera de campaña. En ese momento nos encontramos hasta la fecha 10 de septiembre, dentro de campaña, ¿no?
Si es presencial, si la vigilancia será presencial, marcar si es presencial, o si la vigilancia será no presencial con relación a una llamada telefónica, ¿no? Fecha inicial de la entrevista, hora de la entrevista, los datos generales del usuario, el número de DNI, dónde está viviendo, departamento, distrito, ¿no? La provincia, los apellidos y nombres del usuario, ¿no? La dirección exacta y precisa del usuario, fecha de nacimiento del usuario, la condición del usuario, ¿no? Si es menor de edad o si es mayor de edad, sexo del usuario, si es masculino o femenino, y teléfono celular para tener un mejor reporte, ¿no? Una mejor cercanía. El nivel de instrucción del usuario, si está sin nivel, si tiene un nivel inicial, primaria, secundaria y demás, ¿no? El idioma predominante del usuario, si es castellano, quechua, ¿no? Aymara. Bueno, en esta situación, tanto en Lima Metropolitana como en Lima Provincias, mayormente vamos a marcar castellano. Depende también de la situación en la que se encuentre la persona. Lugar donde vive el usuario, si es en la casa hogar, justamente su casa, en un centro de acogida residencial, en el Centro de Atención para Personas Adultas Mayores, que es la CEPAM, ¿no? O si no, en otro lugar, ¿no? Del cual puede especificar también el usuario. Con quienes está viviendo, puede ser, si es menor de edad, puede ser con madre, padre, si también es mayor de edad, también con un grado de dificultad, también puede estar viviendo con el madre, padre, hermano, hijo, o familiares en general. Bimestre pago al cual estamos vigilando, de acuerdo a lo que está señalando la ficha técnica, los datos generales del informante, quién es el informante, quién va a responder la entrevista, si es el usuario o es la persona autorizada para cobrar. En ese sentido, marcamos nuevamente los datos del informante, ¿no? Y si es de la persona autorizada para cobrar, el tercer autorizado, anotamos el DNI de la persona. De igual forma, el sexo, femenino, masculino, ¿no? Si vive en la misma vivienda con el usuario, ¿no? Y, su idioma, y el idioma predominante. En el tercer módulo tenemos el proceso, gestión de la entrega de la pensión no contributiva, ¿no? Que es la gestión de afiliación a la pensión no contributiva, ¿no? Si se están cumpliendo los criterios de afiliación y la calidad de la atención a la solicitud del usuario, ¿no? La pregunta 26 nos indica si ha solicitado su afiliación para hacer uso del programa contigo, o si es el caso de que sí, en qué institución presentó la solicitud de afiliación o si lo afiliaron de forma automática. Le brindaron explicaciones claras de los plazos durante el trámite, en la que se hizo a través del municipio o a través de la sede del programa contigo. Siguiente, por favor, Stalin. Si el trámite de la afiliación al programa contigo fue gratuito, ¿no? Si responde que no ha sido gratuito, que indique cuánto se le ha cobrado. Si el personal que recibió su solicitud de afiliación también lo atendió en el idioma que usted usa. Cómo califica la atención que ha sido recibida por el personal que recibió su solicitud, ¿no? Si ha sido muy mala, mala, regular, buena, muy buena. ¿Cuánto tiempo después de haber presentado la solicitud fue afiliado directamente al programa? Si esperó meses, si esperó 3 meses, hasta 6 meses, o hasta incluso 1 a 2 años, ¿no? Que tenemos muchas casuísticas con ese tema. Si actualmente recibe algún otro tipo de pensión, ¿no? Aparte del programa contigo. ¿Por qué medio se enteró de la aprobación del padrón de usuarios del programa, ¿no? Si fue a través de una llamada telefónica por parte del responsable del OMAPET, o si el local de la municipalidad, algún funcionario o algún trabajador de la municipalidad le tocó la puerta al usuario, ¿no? O una llamada telefónica directamente al programa contigo, ¿no? O si no, a través de los grupos de WhatsApp, ¿no? En ese sentido, marcamos, pues, ¿no? O mensaje de texto, ¿no? O llamada telefónica siempre y cuando se comunique a través de la línea. En el módulo B tenemos la gestión del cobro de la pensión no contributiva, ¿no? Autorización del cobro de la pensión. Si actualmente cuenta con autorización del cobro otorgada por el programa, ¿no? De marcar no. En ese sentido, si es la persona quien está cobrando su subvención, pasamos a la pregunta 49, ¿no? De igual forma, si marca no, en donde dice usted solicitó la autorización para el cobro de la pensión al programa contigo, marcamos no. Si marca no, saltamos a la pregunta 49. En caso nos esté contestando el tercer autorizado, seguimos con esas preguntas, ¿no? ¿En qué institución presentó la solicitud de autorización? ¿En el municipio o en la sede del programa contigo o a través de la mesa de partes, ¿no? Marcamos otros. Ya nos va a indicar el entrevistado en ese sentido.
Le brindaron una explicación clara en los plazos del trámite, ¿no? Si el trámite de autorización ha sido gratuito, si el personal de la institución lo atendió en el idioma que usa, cómo califica la atención recibida por el personal de esta oficina, cuánto tiempo después de presentar la solicitud de autorización se enteró justamente de su autorización, ¿no? ¿Por qué medio se enteró de la aprobación de la autorización del programa? Si ha sido nuevamente a través de llamadas telefónicas o a través, pues, no de contacto directo con encargados del programa continuo. En el siguiente módulo, a partir de la pregunta 45 a la 48, son preguntas que netamente van a ser respondidas por el usuario, ¿no? En caso nos estemos entrevistando al tercer autorizado, no le vamos a preguntar la pregunta 45 hasta la 48, porque ocurrirá un problema de sesgo en ese sentido. La persona autorizada para el cobro reside en la misma vivienda con usted, ¿no? En ese sentido, solamente le preguntamos al usuario, ¿no? La persona autorizada usa de manera adecuada la pensión no contributiva en beneficio de usted. Si la persona autorizada o el tercer autorizado para el cobro realiza las tareas de cuidado con usted, o si usted como usuario desea seguir teniendo una persona autorizada para el cobro. En el módulo C, la verificación y el seguimiento del cobro de la pensión no contributiva, nos preguntan dónde cobra la pensión otorgada por el programa, si es en un agente bancario, si es en el Banco de la Nación, ¿no? Es en un cajero automático o en una de las bodeguitas, ¿no? ¿Cómo se enteró también usted que para que vaya a cobrar la pensión no contributiva, a través de una llamada telefónica en la MAPET, ¿no? Llamada telefónica por parte del programa contigo, de algún funcionario, ¿no? Y si cuenta con la tarjeta multirred del Banco de la Nación para realizar el cobro de la pensión, ¿no? ¿Quién se encarga justamente de cobrar la pensión otorgada por el programa? Si es el usuario, la persona autorizada para cobrar, el tercer autorizado, o una persona que no cuenta con autorización del programa, ¿no? En tal caso, marque la alternativa D, una persona que no cuenta con autorización del programa o una persona con autorización en trámite, precise el por qué. ¿Por qué esta persona está cobrando el dinero sin tener una autorización de por medio, ¿no? Un trámite de autorización de por medio. La pregunta 53 nos señala si ha cobrado la pensión correspondiente este bimestre, ¿no? Si ha tenido dificultades para cobrar la pensión correspondiente al bimestre, eso es lo que nos va a responder el entrevistado, de marcar sí, nos responderá, si no le abonaron su cuenta, si ha tenido un problema de bloqueo con su cuenta, si la OMAPET no le ha enviado la solicitud de autorización del cobro al programa, o hay un problema con el acceso al banco, o el cajero automático no está respondiendo, etcétera, ¿no? Cualquier opción que nos dé el tercer autorizado o el usuario, marcamos en este panel. En la pregunta 55 nos señalan si le pagaron completo el monto de la pensión en el banco o en el agente, marcamos que sí, si nos mencionan que no, marcamos que no. Le entregaron un voucher o boleto después de cobrar la pensión, o si le cobraron también alguna cantidad de dinero, ¿no? Alguna comisión por el cobro de la pensión otorgada por el programa. Si la respuesta es sí, indique cuánto le cobraron. Cuánto fue el descuento que le cobraron tanto en el agente como o en el banco. Si le brindaron alguna atención preferente al usuario en el banco, ¿no? Recordemos que por ser una persona con discapacidad, en ese sentido, de acuerdo a los grados que también tengan, va a ser considerada una persona que necesite atención preferencial en la cola en la cual está asistiendo, del banco a la cual está asistiendo. Cómo califica también la atención recibida por el personal del banco, ¿no? Si es muy mala, mala, regular, buena, muy buena, marcamos lo señalado, ¿no? Si está de acuerdo también con la ubicación del lugar donde se cobra la pensión, tenemos casos en los cuales las personas viven demasiado lejos de un punto de pago, ¿no? Por lo cual también es un punto alertable, ¿sí? Y para remarcar al programa directamente. Claro, de marcar no, precise por qué no está de acuerdo con la ubicación del punto de pago. Tiene alternativas también donde cobrar cuando su punto de pago habitual no está disponible, marcamos que sí, o en todo caso marcamos que no. ¿Qué medios utiliza para trasladarse al lugar donde cobra la pensión del usuario? ¿No? Si lo hace caminando a pie, ¿no? Utiliza transporte público, algún medio privado como un taxi, ¿no? O especificar, ¿no? Especificar lo que la persona nos está mencionando. ¿Cuánto tiempo demora en llegar al lugar donde cobra la pensión del usuario? Mencionamos, pues, ¿no? Los minutos o las horas a las cuales está llegando al punto de pago.
Y lo más importante es cuánto dinero está gastando para llegar justamente a ese lugar para el cobro de la pensión. Son aspectos que también tenemos que remarcar al momento de alertar al programa. ¿Quién decide cómo debe gastar el dinero que recibe el programa contigo? ¿No? En ese sentido podemos marcar muchas opciones, ¿no? Si lo decide pues no el usuario o si lo decide el tercer autorizado, ¿no? Junto a sus familiares, ¿no? Se reparten en ese sentido, pues no, para lo que van a utilizar en beneficio del usuario. ¿En qué utiliza justamente el dinero que recibe el programa contigo? Si lo utiliza en salud, en la compra de medicamentos, en alimentación, ¿no? En vestimenta o en el transporte, o lo usa a través por un sistema de ahorro, ¿no? O la mejora de su vivienda. Cualquiera de estas opciones también son válidas. ¿Con qué servicios cuenta su casa? ¿No? Es también lo que consultamos al usuario o al tercer autorizado, si cuenta con agua, desagüe, luz eléctrica, cable, internet en general. Y considera que su situación económica ha mejorado gracias a la pensión recibida. Marcamos que sí, de acuerdo al usuario lo que nos diga, y si nos responde que nos señale el por qué no está satisfecho con la subvención. Considera que su salud y el estado emocional ha mejorado del usuario, ¿no? Gracias a la pensión, ¿no? Marcamos que sí, en caso contrario nos marcamos que no, si nos dice que no, respondemos por qué no considera que ha mejorado. ¿Cómo considera que lo tratan en su domicilio, en su casa, en su hogar, ¿no? Si lo tratan muy mal, mal, regular, bien, muy bien, esta pregunta es directamente al usuario. Y además, en caso de marcar muy mal, mal o regular, mencione cuáles son las razones por las cuales se ha marcado por esa alternativa. Y tenemos el módulo 7. Siguiente, por favor, Stalin. El módulo 6 que tenemos el de transparencia y neutralidad en la prestación de servicio, ¿no? Un módulo que ya hemos usado en anteriores fichas para otros programas sociales, ¿no? Consultamos si es accesible, oportuno, comprensible, pues, ¿no? La información que nos brinda directamente el programa contigo, ¿no? Sobre el cobro de la pensión. Y la neutralidad, si algún operador del programa contigo, algún trabajador o servidor público le ha solicitado dinero, regalos o favores a cambio de brindar beneficios en el programa. Anotamos las observaciones, cualesquiera que hemos encontrado y o las sugerencias que realizaremos directamente al programa. Fecha final, la hora final de la entrevista, a qué hora estamos terminando con la entrevista, ¿no? Y en el primer cuadro anotamos la firma, que el usuario, el entrevistado o el tercer autorizado firme el cuadrito correspondiente donde dice datos del informante, ¿no? ¿Quién responde a la entrevista, justamente? Anotamos el DNI, los apellidos y los nombres, el parentesco con el usuario, si es hijo, eh, y el teléfono, ¿no? Y los datos del veedor voluntario, ¿no? La persona, en ese caso, el comité local, el miembro del comité local, que es quien está aplicando la ficha. En todo caso, estemos en compañía de ustedes, ¿no? Tras realizar la labor, anotamos, en ese sentido, el ETR va a anotar la firma y los datos correspondientes del nombre. Siguiente ficha, por favor, está bien. A continuación tenemos lo que es la ficha de Mapet Oredis, ¿no? Esta oficina la vamos a ubicar, como muchos conocen, dentro, pues, ¿no? De la gerencia o la sugerencia de desarrollo social, incluso desarrollo de participación ciudadana o de asistencia alimentaria, ¿no? Entonces, preguntamos justamente por la oficina de la OMAPET, ¿no? Y le van a señalar que se encuentra por ese lugar. De igual forma que la ficha anterior, ¿no? Vemos, denotamos que tiene la fecha inicial de la entrevista, la hora a la cual está empezando la entrevista, ¿no? Si la ficha estamos aplicando dentro de la campaña, si ha sido presencial o no presencial. Anotamos los datos generales de la MAPET, ¿no? Lo vigeo, esto lo vamos a llenar, nosotros, el equipo técnico va a llenar ese dato, ¿no? Porque son códigos que se manejan de manera interna. La provincia donde está ubicado el OMAPET, el departamento, la provincia, el distrito, ¿no? La dirección del municipio, ¿no? Y la cantidad de usuarios del programa contigo en el distrito. Es un dato que sí manejan dentro de la oficina OMAPET. Datos generales del informante, en ese sentido el responsable de OMAPET, quien nos va a contestar la entrevista.
número de DNI del informante, su edad, los apellidos y nombres, ¿no? Si es hombre o mujer, ¿no? Si presenta alguna discapacidad, ¿no? Y el teléfono celular para una mayor comunicación. Y lo importante, la fecha en la que inició, pues, ¿no? La labor es en Lomapet. Recordemos que el cargo es válido en ese sentido cuando el responsable de Lomapet tiene más de 3 meses laborando en la oficina, ¿no? De todas formas, podemos aplicarlo, ¿no? Si está fuera del cargo, pero sería considerado como una ficha fuera de campaña. Nivel de instrucción del informante, del entrevistado, si cuenta con, no tiene nivel, ¿no? Tiene inicial o primario, secundaria o educación técnica o superior. Bimestre de pago a la cual estamos vigilando, ¿no? En ese sentido de mayo-junio, la alternativa C, ¿no? Si conoce cuál es la finalidad del programa contigo, son datos técnicos que nos va a tener que responder el responsable de MAPE. Si conoce los requisitos para ser usuario del programa contigo, las modalidades de afiliación, los formatos de afiliación, ¿no? Las pautas para enviar solicitudes de afiliación al programa contigo, ¿no? Si ha realizado trámites de afiliación, en todo caso, si la persona no ha realizado ni un solo trámite hasta la fecha, nos saltamos directamente a la pregunta 26. En el caso de que sí ha realizado un trámite a la fecha, ¿no? De afiliación al programa, ¿no? Consultar si es gratuito el trámite de la solicitud de la afiliación. Y de marcar, y si nos responde que no es gratuito, marcar cuánto nos está cobrando por la afiliación. Un caso alertable, por ejemplo. En los últimos 12 meses ha recibido capacitación sobre el trámite de afiliación al programa contigo, es responsabilidad neta del programa, ¿no? Con los responsables de OMAPET, ¿no? En los municipios. De marcar no, si no ha recibido ningún tipo de capacitación sobre los trámites de afiliación, ¿no? Nos saltamos directamente a la pregunta 27, ¿no? En el caso que sí, preguntamos cuál ha sido la modalidad de capacitación, si ha sido presencial o virtual, ¿no? Si, qué modalidad considera la más adecuada, cuántas veces ha recibido la capacitación sobre el tema, ¿no? Durante el último año, cómo califica también la capacitación brindada por el programa, ¿no? Si es muy mala, mala, regular, muy buena. Si conoce también las pautas para enviar solicitudes de autorización de cobro al programa, ¿no? Esa es la pregunta 27. Siguiente, Stalin, por favor. Si conoce las pautas para enviar solicitudes de autorización del programa contigo, ¿no? Si ha realizado trámites de autorización de cobro al programa contigo, una cosa es un trámite de afiliación y otra que es un trámite de autorización. Son dos cosas muy distintas. En ese sentido, el trámite de autorización es únicamente válido para los terceros autorizados. Si no ha realizado ningún trámite de autorización, pues saltamos a la pregunta 30, pero si en caso de que sí ha realizado algún trámite, preguntar si este trámite ha sido gratuito. Si nos contesta que no es gratuito, indicar cuánto también se está cobrando por el trámite. Y si en los últimos 12 meses, en el último año, desde agosto del año pasado a la fecha, ¿no? Ha recibido alguna capacitación sobre el trámite de autorización, ¿no? De marcar no, nuevamente saltamos a la pregunta 31, pero si nos responde que sí ha recibido capacitación sobre tal, preguntamos cuál es la modalidad de capacitación, ¿no? Nuevamente, presencial o virtual, si ha sido una sola capacitación, dos o hasta tres veces, ¿no? ¿Qué modalidad considera la más adecuada, ¿no? Y cómo califica la capacitación que ha sido brindada por el programa. En el tercer módulo, la verificación y seguimiento del cobro, ¿no? Sobre la entrega de la pensión, ¿no? Preguntamos, ¿no? Consultamos si en el distrito se ha realizado la entrega de la pensión correspondiente a este bimestre. En caso de que nos respondan que sí, pasamos a la pregunta 33 directamente, ¿no? Pero en caso de que nos pregunten que no, sí, seguimos con la pregunta 32, ¿no? Consultamos si ha recibido quejas o reclamos de la OMAPET sobre el cobro de la pensión de usuarios, ¿no? Correspondiente al bimestre actual, ¿no? A la cual se tiene que cobrar en ese sentido de mayo a junio. Marcar sí cuáles son las principales quejas o reclamos que llegaron a la OMAPET sobre el cobro de la pensión de usuarios, es decir, los usuarios están teniendo quejas, alguna demanda, ¿no? Justamente porque la pensión no está llegando a las cuentas de los usuarios, ¿no? A las tarjetas multired.
Por ejemplo, ¿no? Una de las casuísticas principales es que no hayan abonado directamente a la cuenta del usuario o si han bloqueado la cuenta del usuario, ¿no? O si el programa tampoco no emite una resolución de autorización de cobro, ¿no? Si hay un problema con el acceso al banco o al cajero, ¿no? O el caso más visto, ¿no? Que han perdido también las tarjetas del usuario, ¿no? O que el banco también no tiene disponibilidad de tarjetas, ¿no? N cosas. En el cuarto módulo tenemos el proceso, que es la verificación de fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica responsable de la MAPE. Consultamos, ¿no? Si usted sabe en qué consiste el sistema integrado Sí Contigo, que es una plataforma, ¿no? Que ya se ha dado mayor detalle durante la exposición, ¿no? De consulta de usuarios del programa Contigo, ¿no? En caso no sepa sobre el sistema integrado Sí Contigo, pues saltamos directamente a la prueba 34, ¿no? En caso sí haya tenido injerencia con el aplicativo, ¿no? Experiencia a la par, seguimos con las preguntas, ¿no? La pregunta 33.1 nos indica si cuenta con algún usuario con una contraseña para ingresar a este sistema, ¿no? Si el programa le ha brindado asistencia técnica para el correcto llenado del módulo en el registro de información, ¿no? Si realiza las consultas eficientes de los usuarios, ¿no? Si hay un uso en la información de los usuarios, ¿no? Un uso correcto de los datos personales en general, ¿no? Y si el programa le brindó materiales educativos, ¿no? Sobre el manejo de la plataforma, ¿no? Y si también el aplicativo Sí Contigo está proporcionando información detallada y actualizada sobre los usuarios dentro del distrito. ¿Y cómo califica pues el sistema integrado Sí Contigo, ¿no? Como muy mala, una experiencia muy mala, mala, regular, buena, muy buena, ¿no? Va a depender de la experiencia tanto que nos brinde el aplicativo como de la funcionalidad que le está dando el responsable de Domoper. En tal caso nos respondan que mala, muy mala, mala o regular, pues no. Abajito podemos explicar, ¿no? Cuáles son los detalles del por qué no le resulta familiar el aplicativo al responsable. También nos preguntan hace cuánto tiempo el personal del programa no se comunica con usted. Es un caso también muy visto, ¿no? Que son hasta 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses o incluso que nunca se comunicaron con la MAPE, ¿no? En un sentido de abandono, como diría. Y cuando usted llama a la sede central, ¿no? Si le brindan una respuesta oportuna a sus consultas o los requerimientos, ¿no? Esto, una comunicación directa con el responsable ayudaría, ¿no? En el acoplamiento a más usuarios, ¿no? O a potenciales usuarios también. Y cuando usted envía un correo electrónico, ¿no? Para la sede central, si le brindan una respuesta rápida y oportuna a sus consultas, ¿no? También. Y de marcar que no, pues no precisamos cuáles son las dificultades que están presentando en este momento. Y el gestor social, quien visita pues las OMAPETs de distintas jurisdicciones dadas, ¿no? En su lista, si justamente está visitando la OMAPET del distrito en ese momento, ¿no? De marcar sí, precise cuál es el nombre y el apellido del gestor social. Y si este gestor social también se está comunicando vía celular con usted, además de visitarlo en la municipalidad. Y si le resulta fácil comunicarse con el gestor social, ¿no? Asignado a la región, ¿no? El módulo 5 que es justamente la transparencia, la neutralidad de la prestación de servicio, nos pregunta si es accesible, oportuna y comprensible, ¿no? La información que nos brinda el programa contigo, ¿no? Sobre el cobro de las pensiones. Y la neutralidad, el módulo de neutralidad, si algún operador, pues no, el gestor social o algún servidor público ha pedido algún tipo de dinero, regalos o regalías, ¿no? Sí, para brindar beneficios en el programa, ¿no? Anotamos cuáles son las observaciones que hemos encontrado en la OMAPET, ¿no? Posiblemente el responsable no sepa el manejo de la aplicación del Sí Contigo, ¿no? O posiblemente no ha actualizado su padrón de usuarios, ¿no? O no está visitando, o hace una mención, un señalamiento de que no visita a los usuarios, ¿no? De manera continua, ¿no? O que ha perdido de vista a sus usuarios en general, ¿no? Y las sugerencias y recomendaciones que podríamos dar directamente al programa, tanto al programa como al OMAPET del distrito. Anotamos la fecha final, anotamos la hora final,
Anotamos nuevamente los datos del informante que nos está contestando la entrevista, que nos responde en la entrevista, la firma, el DNI, los apellidos y los nombres, el cargo y el teléfono del informante de la entrevista. En el segundo cuadrito anotamos nuestra firma como comité local, como miembro del comité local, ¿no? Sus respectivos DNI, sus apellidos y sus nombres, el cargo en el cual está ocupando el miembro del comité local en la actualidad, si es presidente, vicepresidente, y demás, ¿no? Los teléfonos, ¿no? Y finalmente, si en caso A o B estemos acompañando a los comités locales, nosotros vamos a firmar en el tercer cuadrito. Siguiente salen, por favor. En el tercer cuadrito. Entonces, nosotros anotaremos el DNI, los apellidos y los nombres, el cargo y el teléfono. Bien, estimados, eso ha sido pues la presentación de los objetivos priorizados a la campaña número 004, ¿no? Y la presentación de las fichas de vigilancia que vamos a presentar en este momento, ¿no? Que tenemos en este momento. A continuación, Stalin, por favor. A ver, un momento. Estimados, tenemos también presente la ficha de atención, ¿no? Que es únicamente la ficha cuando se nos presenta algún inconveniente, algún problema con un usuario que tenemos fuera de nuestro foco, ¿no? Si tenemos, y esto aplica para los demás programas sociales, no netamente para el programa contigo. Si encontramos alguna evidencia o algún usuario que se encuentre, pues, ¿no? En una situación crítica o vulnerable, ¿no? Como un potencial usuario en pensión 65, un potencial usuario dentro del programa que necesite ser adscrito al programa Juntos, ¿no? Y demás, ¿no? Anotamos las incidencias, las ocurrencias, primero empezamos con los datos, ¿no? Del usuario, del informante que nos está solicitando esta información, ¿no? Si hay algún usuario, pues, ¿no? Justamente como menciono, ¿no? Un potencial usuario, entonces tenemos esta ficha de atención que se lo vamos a repartir, se lo vamos a enviar directamente a los grupos de WhatsApp que tenemos en común, ¿no? Entonces, anotamos los datos, ¿no? Del departamento, del distrito, de la provincia, donde está ocurriendo el hecho, ¿no? Del usuario que esté en una situación vulnerable, y anotamos la descripción también, ¿no? Detallamos qué es lo que está sucediendo con el usuario, ¿no? Con el potencial usuario, qué está sucediendo con la persona, cuál es su caso en este momento, ¿no? Si se encuentra justamente en una situación vulnerable, y demás, ¿no? Entonces, ahí anotamos de manera detallada los datos y abajo, al fin, en la parte donde dice tipo de atención, anotamos, pues, no sé si es una consulta, una sugerencia, un pedido, un reclamo, una queja o una denuncia, ¿no? En caso no se nos presente esta ficha de atención que se la vamos a entregar tanto por los grupos de WhatsApp como de forma presencial al momento de encontrarse con el ETR, ¿no? Lo más recomendable es que también se adjunte el DNI de la persona, la cual es un posible potencial usuario. Nuevamente anotamos pues los nombres, la firma, el sello de los informantes, ¿no? Tanto del comité local que está atendiendo la situación, ¿no? Y en todo caso, si nosotros nos encontramos presentes, pues, ¿no? Del usuario informante solicitante principal. El flujo de la evidencia obtenida por el veedor vigilante, ¿no? Como tal, nosotros vamos a iniciar la campaña de forma presencial o no presencial a través de llamadas telefónicas, ¿no? Y vamos a obtener justamente las evidencias de posibles alertas, ¿no? Posteriores a la veeduría y al diálogo sostenido con el usuario, ¿no? La ficha de vigilancia, que se ha aplicado tanto por los comités locales como por los miembros del equipo técnico regional, ¿no? Va a ser enviada directamente hacia nosotros para la elaboración de los casos, ¿no? De encontrarse las evidencias, serán adjuntadas justamente con imágenes o fotografías a través de WhatsApp o correo electrónico u otras redes de comunicación. Siguiente slide. Recordemos también que el usuario o el entrevistado tiene que ser, ¿no? Tiene que prestar su disposición a ser entrevistado, ¿no? En todo caso, se niegue o hay algún temor, pues no optamos por dejar nuestro número celular para cualquier otra consulta, sea forma anónima o con sus datos requeridos. Entonces, las denominaciones correctas para las personas con discapacidad, ¿no? Hay mucho,
hay una discriminación, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Sobre las personas con discapacidad que puede pregonarse en este momento a nivel de nuestra sociedad, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos como tal, ¿no? La persona no es sordo, es una persona con discapacidad auditiva, ¿no? Le llamamos mudo, ¿no? En algunas situaciones, pero no es así, sino es una persona con discapacidad verbal. Llamamos que no es una discapacidad o minusválido, sino es una persona con discapacidad. No es un ciego, un cieguito, como se llama, ¿no? O un invidente, sino que es una persona con discapacidad visual. No es un cojito, no es un manco, ¿no? Sino es una persona con una discapacidad motriz. No es un mongolito, sino que es una persona con síndrome de Down o algún otro tipo de situación. También no es un loquito, es una persona con una discapacidad psicosocial. No es un autista, sino es una persona con autismo. Y no es un retrasado o retrasado mental, sino que es una persona con discapacidad intelectual. Son muchas de estas frases o prejuicios con las cuales tenemos que en sí replantear. Ahora, si la persona tiene una discapacidad auditiva, pues no, solicite comunicarse con una persona integrante del hogar que pueda facilitarle la comunicación. Si la persona tiene una discapacidad visual, ¿no? Identifíquese, hable normal sin levantar la voz al momento de realizar la entrevista y hable directamente con la persona sin recurrir a terceros, ¿no? A menos que necesite que otra persona le pueda brindar la información. Si la persona también tiene una discapacidad intelectual, utilice un lenguaje claro y sencillo, ¿no? Y si la pregunta puede contener una idea compleja, pues divida la frase en partes para poder facilitar la comprensión de la persona. No hablemos de forma infantil, a no ser que se trate en una situación de un niño pequeño, ¿no? Y tengamos paciencia y respeto los tiempos del otro. En ese sentido, se podría decir que la discapacidad que presenta usted, ¿no? Llamado como la discapacidad que presenta su familiar o representa. También es un buen momento para enseñar a las demás personas a utilizar los términos correctos, ¿no? Como se mencionó hace un momento. Eso sería todo, estimados. Se ha presentado la ficha, los objetivos, ¿no? Algunos medios por los cuales nosotros vamos a acercarnos directamente con las personas con discapacidad, ¿no? Gracias sobre todo de antemano a la prestación de esta exposición. Muy bien, muchas gracias, estimado Kevin, por la exposición de la parte que básicamente es la parte técnica de la campaña y los instrumentos que se van a aplicar. Bien, para concluir, bueno, es importante señalar que se le va a enviar la ficha de vigilancia de manera virtual, pero también de manera física, previa coordinación con los comités locales, y los usuarios el contacto con los usuarios también se le va a brindar por el WhatsApp, ¿no? Muy importante que tengan en cuenta esas consideraciones. La vigilancia se va a realizar de acuerdo a su disponibilidad de tiempo, pero es importante que comuniquen previamente cuándo van a realizar la vigilancia para nosotros poder coordinar el acceso a las direcciones. Toda vez que el programa contigo lamentablemente no nos ha brindado la relación actualizada de celulares y direcciones de este año. Tenemos las del año pasado y vamos a ir filtrando, ¿no? Entonces, mejor mil veces con anticipación, coordinando previamente para poder llegar y no vayan a ir por las puras a hacer una vigilancia, ¿no? Eso va a estar a cargo de nosotros. Ustedes por el WhatsApp nos comunican con anticipación, por lo menos de una semana o de algunos días, cuándo van a salir a hacer la vigilancia y también vamos a grabar este video, está siendo grabado para comentarles en el caso de que quieran reforzar alguna parte o en el caso de algunos miembros de comités locales que no hayan asistido, ¿no? Para que puedan reforzar, ¿no? Obviamente, de acuerdo a su disponibilidad de tiempo, ustedes pueden participar, pero siempre en coordinación con el equipo técnico, ¿no? Se va a tener que entrevistar a usuarios y también a un responsable de OMAPET, pero en este caso, como es un responsable de OMAPET en el distrito solamente a uno, ¿no? Y a tres usuarios, ¿no? Entonces, esa es un poco la meta para esta campaña y la campaña dura hasta la primera semana de septiembre. Entonces hay que ir coordinando ello. No sé si hay una pregunta o algún comentario que deseen realizar. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Lima Provincias, ¿algún comentario adicional, recomendación? Buenas Encuentro tardes. hecho a un responsable
de OMAPEP. ¿Y a cuántos usuarios tenemos que tener en cuenta? A tres usuarios, tres Tres usuarios usuarios. y a un responsable del mismo distrito, que sean continuadores, que estén recibiendo la pensión, ¿no? Y a un responsable de OMAPET, que este responsable de OMAPET tenga más de 3 meses en el cargo. Eso es importante. Ya, Si la señora ya, gracias. Francisca, Sí, muy buenas tardes. Este, yo quisiera hacer una pregunta para que puedan, las personas que ya tienen su certificado por discapacidad, ¿a qué tiempo están ellos para poder dar una respuesta también cuando vienen a preguntarme? ¿A qué tiempo? ¿Un año, 2 años que puedan recibir ellos su pensión o lo que le da el programa? no lo entiendo muy bien. ¿Cuánto tarda en afiliarse el programa? O... Así es, Ah, sí, ya. porque tengo acá certificado de discapacidad que han dejado para que pregunten, ya tienen más de un año y no tienen respuesta alguna. Al CEBRES, yo estoy hablando de Imperial Cañete y no tienen Ajá. respuesta. De preferencia que tengan que solicitar el número de expediente para hacer seguimiento al programa contigo. Pero como le comenté en la capacitación, en realidad el programa contigo muchas veces por presupuesto entra a una cola de espera y a la vez hay una priorización, ¿no? Entonces ellos tienen su cuadro de priorización y hacen cola. Entonces hay que estar chequeando padrón por padrón a ver si lo han incorporado, pero hay que asegurarse que efectivamente hayan sido afiliados, o sea, que hayan solicitado su afiliación, porque puede ser que no la hayan solicitado. Por eso es que es importante tener un número expediente, ¿no? Que se le pueda, que se le pueda brindar para hacer el seguimiento, ¿no? Y Oh, respecto claro, al tiempo, a veces sí, lamentablemente incluso hemos conocido usuarios que han esperado hasta 2 años para poder ingresar, ¿no? Mucho tiene que ver con la disponibilidad presupuestal, ¿no? Ujú. ok, muchísimas gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta adicional? ¿Otra pregunta? En cuanto a una discapacidad, a una niña que tiene, creo que tiene una pequeña hidrocefalia, ha sido operada del cerebro. ¿Esa niña le entraría como discapacidad? Claro, sí, tendría que pasar con una evaluación en una entidad certificadora de salud. En este Sí. caso, posiblemente pueda tener su discapacidad, pero hay que asegurarnos que sea discapacidad severa. Entonces, cuando tenga el certificado que diga discapacidad severa, porque no cualquier discapacidad es requisito para ser parte de este programa, sino exclusivamente discapacidad severa. Entonces, cuando tenga el certificado de discapacidad severa, adicionalmente tenga la condición de pobre, según el CISFO, y no reciba ningún ingreso o pensión por parte del sector público o privado, entonces ahí ya puede afiliarse, ¿no? Entonces hay que tener claro eso primero, ¿no? Tener el certificado de discapacidad severa. Sí, porque ella tiene hidrocefalia. Ya soy operada en el hospital del niño de la cabeza, le han puesto una válvula. Ah, Por ya. eso le pregunto. Sí. Lo más probable es que sí aplique para discapacidad severa, pero como le decía, tiene que tener el certificado, ¿no? Sí, Ya, gracias. más vale certificado tiene que ser. Sí, así, el certificado más vale que cualquier carnet. En este caso de contigo no es importante, el carnet no es requisito. Lo que importa es su certificado, ¿no? Eso es lo que importa. Y con eso ya se puede afiliar el programa. Muy bien, ¿alguna pregunta adicional para finalizar? Si no hubiera alguna pregunta, entonces prendemos por favor nuestras cámaras para la foto final. Franco, si podrías apoyar, por favor. O Vladimir, por favor, prendemos nuestras cámaras para finalizar. Bien, a ver, Franco, si lo puedes capturar las imágenes. Se han quedado dormidos, Se han quedado dormidos Franco y Vladimir. se han quedado dormidos. Vladimir está, o si no, Kevin. Licenciado, ¿Teo entró? Eh, ahorita voy a fijarme en los participantes. He estado Yo no concentrado en la dije que exposición. entrara. Ah, ya, no hay problema. Ya. ¿Han tomado la foto Franco, Vladi? ¿Ya va a tomar la foto, Franco? Ya, ok.
Muy bien, prendan sus cámaras. Gracias y no se olviden de comunicar para la vigilancia, ¿no? Comunicar es Ya, importante licenciado, para gracias. saber cualquier cosa, estamos a su disposición, nos llaman nomás para poder asistirlos. ¿Ya se tomó la foto, estimado? Licenciado Stalin, un modelo, un modelito. Sí, le voy a pasar. Ya, no se preocupe. Ya, licenciado, gracias. Hasta Ya. luego. Licenciado, ¿dónde Hasta van a luego. tocar? Gracias, Acá en hasta el 12 luego, donde yo vivo. bendiciones con todas. Sí, en las direcciones le voy a enviar al WhatsApp, a su comité. Hasta No se luego, preocupe. licenciado, gracias. Ya, Hasta licenciado. luego, Hasta licenciado. luego. Buenas tardes, cuídense. Bendiciones. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, cuídense. Bendiciones Gracias, con gracias. todas. Hasta luego. Muchas gracias.